Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que hoy nos conceden el favor de su sintonía. Una vez más, hacemos contacto con esta sesión fija de los domingos, cápsula del domingo. Y hoy vamos a tener el texto leído en la carta a los Romanos, capítulo 10 y los versos 13 al 14 nos dicen: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amados hermanos y amigos, hay un principio básico en cuanto a lo que es nuestra relación con nuestro Dios. Este elemento es invocar el santo nombre de nuestro Dios, creer en Él, confiar en Él, tener nuestra confianza, nuestra fe puesta en Él, creerle de que vamos a obtener, si perseveramos, salvación eterna. Dios fundamentó su iglesia en 12 apóstoles. Cristo vino, eligió a estos hombres en cuyos hombros cayó la responsabilidad de expandir el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que Cristo había traído a este mundo, la doctrina de Él, y mandó a los hombres a que creyéramos en su santa palabra, en el Evangelio. Dice: el reino de los cielos se ha acercado. Evangelio según San Marcos 1:15. Por lo tanto, creed en el Evangelio. Ahora bien, con respecto a lo que nos dicen estos versos: porque todo aquel que invocare su nombre, el nombre del Señor, será salvo. Ahora, invocar el nombre de Dios no significa que ya clamamos a Dios y seremos salvos. De modo que lo está diciendo aquí. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que nosotros debemos estar prestos siempre a poner nuestra causa delante de nuestro Dios para que Él nos guíe, nos dé las cosas que necesitamos, nos ayude a poder continuar hacia adelante conforme a la fe, conforme a lo que hemos creído. Dice que serán salvos los que invocaren el nombre del Señor, pero esta invocación también implica obediencia. Como lo dice más adelante, nos dice: ¿y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Aquí está la clave, amados hermanos. ¿Cómo invoca el mundo si no ha creído en Él? Jesús dijo, mientras había una disputa entre los fariseos, los judíos y aquel hombre que había nacido ciego, que ellos querían acusar a Jesús que había quebrantado la ley con devolverle la vista en ese momento. Pero ellos dijeron, cuando sus padres fueron cuestionados, ellos dijeron: Él tiene edad, Él puede darle testimonio por sí mismo de quién y cómo y en qué circunstancia le fue devuelta su vista. Pero en ese mismo pasaje, el joven dando testimonio dice: y sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Básicamente, amados, si aplicamos esa enseñanza a esta, dice: ¿y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Debemos invocar el santo y glorioso nombre de nuestro Dios, pero previamente debemos creer en Él. Debemos tener confianza en Él. Debemos tener fe en Él, a sabiendas de que Él puede ayudarnos, de que Él puede bendecirnos, de que Él puede salvarnos, porque no teníamos forma
de cómo salvarnos si no hubiera sido por nuestro Señor que entregó su vida para remisión de la nuestra, es decir, para pagar por el precio del pecado que cometimos usted y yo y toda la humanidad. Pero ¿cómo invocarán el nombre de aquel en el cual no han creído? Pero dice en la siguiente, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? He ahí, amados hermanos, a la gran mayoría se le está predicando la santa palabra, pero pocos hacen caso del mensaje. Pocos son los que tienen recepción en su corazón a este mensaje. Pocos son los que se interesan y entregan su vida a Cristo para obtener su salvación. Cristo estableció su iglesia. El fundamento recayó sobre los 12 apóstoles. A nosotros, que somos ministros de la palabra del Señor, nos ha llegado esta palabra, esta verdad, como también podemos contemplar si continuamos hasta el verso 17, donde dice que por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Pero en Juan 17:17 dice que esta palabra es verdad. Y pudiéramos decir categóricamente que es la verdad absoluta. Los hombres, la gran mayoría, opinan y en sus opiniones no son objetivos. De modo que son opiniones simplemente, excepto los que nos empeñamos en escudriñar la verdad, en obedecer esta verdad, en enseñar esta verdad a aquellos que se interesan, a aquellos que quieren ser salvos. Que Dios nos bendiga hoy siempre. Invoquemos el nombre de nuestro Dios para que tengamos salvación eterna. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos hablado.